Buenas tardes. Señora embajadora de Israel en Uruguay, Mijaela Hershkovich, señor rector de la Universidad Ort Uruguay, doctor Jorge Grunberg, señor presidente de los Amigos Uruguayos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y miembro de la Junta de Gobernadores de dicha universidad, doctor Gabriel Goldman, experto en el archivo de Albert Einstein, doctor Zev Rosenkrantz, señoras y señores, en nombre de la Universidad Ort Uruguay les doy la bienvenida a este evento que hemos denominado Un Centenario Compartido, a 100 años de la inauguración de la Universidad Hebrea de Jerusalén y a 100 años de la visita de Einstein a Uruguay. Sin más, le doy la palabra al doctor Gabriel Goldman. Doctor Goldman, por favor. Hola. Buenas noches a todos. Yo voy a hablar en español. Zev va a hablar en inglés. Es una noche muy especial, tanto para mí como para el rector de la Universidad Ort, mi amigo Jorge Grunberg. Son muchos años que estamos haciendo cosas juntos y la iniciativa de festejar los 100 años de Einstein en una charla común y corriente surgió de los dos y de a poquito fue tomando forma. Yo voy a cumplir 13 años como presidente de los Amigos de la Universidad Hebrea y 8 como miembro de la Junta de Gobernadores. Es para mí un honor, o sea, siempre lo repito, siempre que voy a Jerusalén a la Junta de Gobernadores en junio, le digo al presidente de la universidad que, bueno, si querés cambiarme por otro, dale tranquilo, me dice Gabriel. ¿Por qué voy a querer algo que yo sé que está funcionando bien y cambiarlo por otro? Le digo, está bien, cuando vos quieras me decís, y así pasan los años. Y Edu Pollack, nuestro querido Edu Pollack de la Universidad Hebrea que nos acompaña hoy, él siempre me da para adelante y viene a acompañarme en los actos. Y hoy estamos festejando no solamente los 100 años de Albert Einstein, estamos festejando los 100 años de la Universidad Hebrea. Los que pudieron agarrar el diario de afuera, es el diario que publicó Albert Einstein en 1925 y lo volvimos a imprimir como si fuera en el día de hoy. Y las cosas que dice Einstein en ese lugar son actuales. Corría la década del 1910 y pico y varias personalidades judías, físicos, humanistas, profesionales, rabinos, se juntaron y dijeron la situación de la judeidad en Europa está en peligro, que tenemos que dar la posibilidad a la gente que no los dejan estudiar en las universidades por ser judíos, tener un lugar aparte nuestro que podamos no solamente investigar, crear y mejorar, sino también darle a todo el mundo la posibilidad de poder ser incluido, que es lo que no estaban sufriendo ahí. Y bueno, en el año 1918 se puso la piedra fundamental para la Universidad Hebrea, y en el año 1925 se inauguró la Universidad Hebrea. Quiero destacar que en el 1918 el Lord Balfour, que había hecho la famosa declaración en el 17, asistió a la piedra fundamental, y Herbert Samuel, que era como el gobernador de la zona de Israel en el 25, dio también una charla de iniciación en el año 1925, dándole al pueblo judío la posibilidad de tener una universidad que incluirá a todo aquel que quiera investigar, progresar y mejorar. Albert Einstein no estuvo en la inauguración de la universidad, estaba recorriendo Sudamérica. Estaba en Argentina y luego vino a Montevideo. Tenemos el banco en la plaza llamada de los Bomberos, quería conocer a Abad Ferreira, a nuestro filósofo. Albert Einstein dio clases en la Universidad en la UDELAR, y estuvo en lo de la familia Rosenblatt, en el 18 de julio viviendo. Hablé hoy con Bobby Rosenblatt, le pregunté si era algo de él, me dijo que no. Entonces, no sabemos, pero es de una familia que estaba acá en Montevideo, alemanes. Y
Bueno, estuvo acá en Montevideo y nosotros eso... Me queda claro que el profesor Monteiro, que hoy no pudo venir, está en una comisión recordando en varias oportunidades los 100 años de la visita de Albert Einstein al Uruguay. Para nosotros es muy importante porque la Junta de Gobernadores inicial contaba con nombres como no solo Albert Einstein, Sigmund Freud, Martin Buber, Chaim Weizmann, que fue el primer presidente del Estado de Israel, a Rav Kook, el rabino Kook. O sea que no era un tema de religión o laico, era un tema de querer hacer algo por la humanidad. Creció la Universidad Hebrea, tuvo muchos años desde el 48 hasta el 67 aislada la parte del Monte Scopus, creció la parte de Givat Ram, y tenemos ahora en Jerusalén esas dos unidades. La unidad de ciencias, más que nada, en la parte de la entrada, en lo que es la Jerusalén occidental, y la parte del Monte Scopus, que es toda la parte de humanidades, derecho, sociología, educación, etc. Cerca de 25.000 alumnos hoy día en la Universidad Hebrea, 12 premios, de los cuales 8 premios Nobel para química, etcétera, ciencias, medicina, y premios similares a Nobel en economía, 12 premios en general del estilo de Nobel para una universidad. Es un honor para nosotros que la Universidad de Ort siempre nos apoya y hacemos cosas en conjunto también por el bien de la humanidad. Y lo que vamos a tener hoy es un raconto de qué fue lo que pasó con Einstein en aquellos años 20, que se le dio por venir a esta zona del mundo. Y para eso contamos con el profesor Zeev Rosenkrantz, que nos va a dar en un ratito un raconto total, como les dije. Y antes de todo les voy a pasar un pequeño clip de video de cómo evolucionó la Universidad Hebrea desde el año 25 hasta el día de hoy.
Es un honor entonces presentar al doctor Zeev Rosenkrantz, experto en los archivos de Einstein y autor del libro Los diarios de viaje de Albert Einstein, América del Sur, 1925, publicado en portugués en mayo de 2024. Asimismo, Rosenkrantz es doctor en Historia por la Universidad Hebrea de Jerusalén, fue curador del archivo Albert Einstein de la propia Universidad Hebrea de Jerusalén entre los años 1989 y 2003 y es el editor histórico de The Einstein Papers Project de California Institute of Technology desde 2002. Por favor, doctor Rosenkrantz. Muchas gracias, Martín. Señora embajadora, señor rector, autoridades de la Universidad Ort y de la Universidad Hebrea de Israel. Muchísimas gracias por el honor y muchísimas gracias a Martín Kallenberg que me invitó a venir a Montevideo. Ciertamente es un gran honor que me den esta oportunidad para hablar con ustedes esta noche. Les pido disculpas por no poder hablarles en español. Ciertamente estoy muy entusiasmado de estar presente aquí en Montevideo, 100 años después de que Einstein visitó la ciudad y además que se fundara la Universidad Hebrea de Israel, una institución con la que tengo una relación muy cercana. En esta breve charla les daré una introducción a la visita de Einstein en Uruguay y el diario de viajes que escribió. También les voy a mostrar un poco con el resto del trasfondo de los del viaje a Sudamérica y de sus viajes internacionales. Y voy a dar algunos detalles de las relaciones de Einstein con la Universidad Hebrea. Comencé hace 37 años a trabajar en esto, cuando empecé a trabajar con los archivos de Einstein en Jerusalén. Le tengo que agradecer Albert Einstein le donó esto a su muerte y yo fui curador de esos archivos durante 14 años. Cuando fui a California a trabajar como editor en un proyecto en el Instituto de Tecnología de California, trabajé, pero como editor, no como archivista. Aquí tienen ustedes los trabajos publicados como por la imprenta. Y con eso se cubre desde su nacimiento, en el 79 hasta el 30, pero hay planificados otros 30 volúmenes. Cada uno de esos volúmenes tiene sus escritos con anotaciones. 18 meses en cada volumen es lo que se cubre. Los 6 diarios de viajes son, dentro de lo que escribió Einstein, son de mis preferidos. Aquí describe sus viajes a Japón, a Palestina y a España entre el 22 y el 23, América del Sur en 1925 y a Oxford en 1931, así como 3 viajes que hizo a California entre 1930 y el 33. Siempre sentí una afinidad muy especial con estos artículos, habiendo trabajado también por mar en los viajes largos desde Australia a Austria. En barco, me sentí de alguna manera predestinado a trabajar sobre los viajes de Einstein. Estos están entre los documentos de Einstein de mis favoritos. Siempre me gustó su estilo telegráfico y los comentarios que hacía de la gente con la que se encontraba y todo lo que pasaba en el puerto de estadía. En este diario se presenta de una manera muy auténtica, revela sus pensamientos más íntimos y no parece filtrar sus entradas ni siquiera para los miembros de su familia que estaban deseosos de escuchar sus aventuras cuando regresara a Berlín. Estos documentos muy personales revelan la forma no adulterada y
muestra sus reflexiones y sus impresiones y no siempre da una buena imagen. Yo siempre disfruté de los diarios, pero algunas veces tengo que reconocer que ahí es un poco más problemático porque hace comentarios xenofóbicos de alguna de la gente que conoce y me empecé a preguntar cómo puede ser que un ícono del humanismo pudiera escribir esos pasajes. Eso para mí era un enigma en un mundo en el que hay tanto odio por los otros. En el año 2010 me pidió la Universidad de Princeton que escribiera sobre estos diarios. Empecé con el primer viaje a Japón, Palestina y España entre el 22 y el 23. Fue publicado en inglés en 2018 y en muchos otros idiomas. Después de completar el trabajo sobre el primer diario de los viajes, comencé a trabajar en la edición en inglés de su viaje a Sudamérica. Y en el 2018, en ese momento yo ni siquiera me imaginaba que fuera a terminar viviendo en este continente. Pero, como para muchos, la pandemia me llevó a un lugar inesperado y a fines del 2023 me fui a vivir a Brasil. En mayo del 2025, Einstein le escribió a su amigo Paul Ehrlich en Río de Janeiro: he estado viajando por aquí durante 2 meses. Ahora, ¿cómo fue que surgió este viaje a Sudamérica? ¿Qué fue lo que motivó a Einstein a embarcarse en este viaje a visitar Argentina, Uruguay y Brasil? Era su tercer viaje a ultramar. En esa época, el primero había sido un viaje en 1921 a Estados Unidos del que no escribió un diario. El segundo fue, como decía, en el 22-23, el Lejano Oriente, Palestina, Japón y España. Y hubo varios factores que lo llevaron a querer visitar Sudamérica, tanto de la perspectiva de los anfitriones locales y también por las perspectivas personales y profesionales. La iniciativa original de invitar a Einstein a Argentina fue planteado por el periodista Leopoldo Lugones, quien fue el primero en adoptar la relatividad en Argentina y también catedrático de la Universidad de Buenos Aires en 1922. El físico francés Duclos, la Asociación Argentino-Germana, las comunidades judía y argentina también invitaron a Einstein. También fue invitado a Brasil. El tour de Einstein en Argentina fue la principal razón por la cual se dispuso a visitar el continente. Visitó también Uruguay y Brasil porque ya había hecho arreglos para visitar Argentina. De su lado, Einstein quiso cumplir con su promesa que había hecho a principios de 1920, aunque no parecía tan entusiasmado sobre el futuro viaje. A un amigo cercano le dijo que pese a que tenía muchas ganas de el aislamiento espléndido, iba a hacer ese viaje porque ellos, los argentinos, lo estaban prácticamente pelando vivo. Y al principio dijo: voy a ir a Argentina. Me han estado embromando durante muchos años y ahora lo tengo que hacer. Él tenía muchas ganas de cruzar el océano con silencio, en tranquilidad, pero no estaba con tantas ganas de tener una vida demasiado ajetreada al llegar a esos países. Pero sí, tenía muchas ganas de ver a los científicos de cada país y solamente en Argentina tenía una estructura bien desarrollada para la disciplina de física en el momento de su visita. Desde un punto de vista personal, Einstein aparentemente se motivó, lo que lo motivaba era escaparse de Berlín y también de un affair con una secretaria y una crisis en su matrimonio. De hecho, este fue el único viaje que hizo sin su segunda esposa, Elsa. Un aspecto muy interesante del diario es lo que revela sobre lo que pensaba Einstein de la gente que
se encontró en los tres países. Llegó al continente con preconceptos muy claros de las poblaciones. Él había recibido una educación germano-judía y estaba muy influido por conceptos centroeuropeos del continente americano, tanto en el norte como en el sur. Tenía ya algunas ideas sobre la gente esclavizada o con los descendientes de los colonizadores europeos, y también tenía preconceptos de encuentros con otra gente, sobre todo en su viaje en el lejano oriente. Oeste. En el caso de los argentinos, tuvo una percepción negativa que le expresa ya en su primera parte del viaje. Antes de ayer hubo una celebración en primera clase, ayer segunda clase, en la forma de los argentinos. Los ricos son como muy estúpidos, y en cuanto a lo que tiene que ver con el intelecto, es una clase rica y ociosa, la primera clase. Es bastante crítico con la ciudad de Buenos Aires. Dice, es una ciudad cómoda y aburrida, la gente con cliché, con mucho lujo y superficialidad. Pero después lo suaviza un poco al llegar a Buenos Aires y halaga a los estudiantes y queda impresionado con los estudiantes jóvenes que conoce. Pero dice que la ciudad no tiene romanticismo ni intelectualidad, que es muy árida. El país, dice, es exactamente como me lo había imaginado. Nueva York, con algunas razas europeas, pero bastante superficial. Este es otro paralelo entre los componentes del norte y del sur del continente americano. En términos generales, nada como el dinero y el poder, al igual que en Norteamérica. Se cansó mucho con el programa tan rápido que le hacían, tan activo, y percibía la superficialidad de los argentinos, no tienen cultura, son poco refinados. Pero también había algunas cosas positivas que destacaba durante la visita. Describió el vuelo sobre Buenos Aires como una impresión sublime, y también disfrutó de la estadía en 3 días en la estancia Lavallol y apreció la Sierra de Córdoba con su paisaje y la arquitectura de Córdoba y de La Plata. Ahora, ¿qué tuvo para decir de Brasil? En contraste con lo que él veía de lo árido que era la ciudad de Buenos Aires, le encantó Río de Janeiro. Reaccionó de manera favorable con la vegetación tropical y lo entusiasmó la conformación multirracial. Decía, es un deleite ver la mezcla de gente, portugueses, negros y todo tipo de individuos. También agradeció a Brasil por el papel que habían hecho a través de la expedición del eclipse, pero estaba bastante... los anfitriones tenían la impresión de estar un poco como suavizado por el trópico. A pesar de lo que sentía por los anfitriones, tuvo una posición bastante paternalista. Aquí soy como un elefante blanco. Para mí son monitos. Y dicen, aquí hay un verdadero paraíso. ¿Y cuáles fueron entonces las impresiones del tercer país que visitó, Uruguay? Antes de esa visita, Uruguay había pasado por un periodo de transformaciones sociales, políticas y económicas, con reformas radicales del presidente José Valle Ordóñez. Había cambiado radicalmente el país con el trabajo de 8 horas, los derechos laborales, derecho al divorcio, reformas escolares, educativas, y con un aumento de la urbanización, pero también prosperidad económica. El país tenía los niveles más altos de alfabetismo de América Latina y los menores tasas de mortalidad infantil. En contraste con Argentina, con que tenía en general un
una percepción bastante negativa. La percepción de Uruguay fue sumamente positiva. Desde el principio de la estadía, dijo, en Uruguay me encontré con una cordialidad genuina como pocas veces en la vida. Me encontré allí un amor por la tierra sin megalomanía. Le gustaba el nacionalismo sin exageraciones. Uruguay, dice, un país pequeño y contento. No solamente es agradable, pero sino que también tiene instituciones modernas, muy liberales, el Estado totalmente separado de la Iglesia. En contraste con Buenos Aires, se encuentra Montevideo, arquitectónicamente cozy y bueno, incluso recordándole de Europa. A diferencia de Argentina, encuentra a los uruguayos modestos y naturales, más parecidos a los suizos y a los holandeses, mostrando entonces su preferencia por los países pequeños y su preferencia de los países pequeños con respecto a los grandes. Sus encuentros fueron todos favorables. A Carlos Baferreira lo describe como un individuo decente y que habla el francés peor que yo y que es tímido cuando tiene compañía. Carlos Mayolo, decano de la Facultad de Ingeniería, muy introvertido, para nada americano. Durante la visita disfrutó caminando por la Rambla de Montevideo y escuchó a Lohengrin y La Traviata y también El Peregrino de Charles Chaplin. Le hicieron una cena, la Asociación de Ingenieros tuvo reuniones con José Serrato, el presidente del país, y el ministro de Educación. Se le indicó a 2 estudiantes que lo observaran todo el tiempo durante su visita. Y también había una persona para servirlo, con quien solo se podía comunicar con gestos. En Buenos Aires, la parte más reaccionaria de la comunidad se opuso a la visita por judío y pacifista. Fue ignorado por las instituciones alemanas y solamente en la última semana de su estadía lo recibieron de la embajada alemana. Y escribió, incluso en la recepción de Alemania solamente había para ellos era como que yo tenía olor. En Montevideo, sí, a las 6 lo recibió la colonia alemana y le sirvieron café. De las otras colonias alemanas, después esta colonia alemana lo trató mucho mejor que la Argentina, quienes lo habían desairado. En la noche, una buena recepción con el embajador alemán y con autoridades y personalidades intelectuales de Uruguay. En mi visita a estos 3 países, solamente Argentina tenía infraestructura para para los temas de física. Por lo tanto, las charlas sobre la relatividad solamente se limitaron a la Asociación Politécnica de Uruguay y la Asociación de Ingenieros. Las 3 conferencias que dio Einstein en Montevideo tuvieron un promedio de 2.000 personas cada una. Para similar a la cobertura de diarios en Argentina, los periodistas dudaban que el público comprendieran lo que era la relatividad y decían que solamente algunos médicos y algunos ingenieros pudieran comprender sus conferencias. A diferencia del debate que se dio en la prensa argentina durante la visita de unos pocos diarios uruguayos, sí publicaron su teoría, pero también otros artículos refutando la relatividad, lo que no había pasado en Argentina. Entre la comunidad científica se vio su presencia como un refuerzo contra los positivistas. En Uruguay no hubo cambios
de importancia después de la visita de Einstein. Y el hecho de que la visita fuera ignorada por la sociedad de Uruguay y de Argentina fue por la prevalencia católica, que lo veían como un judío, e incluso porque veían que algunas de sus ideas como demasiado revolucionarias. Las interacciones de Einstein con la comunidad judía que se conoció fueron muy importantes, tanto para Einstein en sí como para los habitantes judíos locales. Tanto en Argentina como en Brasil se involucraron los judíos, dándoles invitaciones a Einstein para visitar a sus países. En todas estas naciones, Einstein fue recibido formalmente por todas las organizaciones, y en 2 de los países, en Argentina y en Uruguay, se quedó en casas privadas de miembros de la comunidad judía, tanto de la Ashkenazi y Sefaradí, y también fue invitado de honor en una celebración para marcar la apertura de la Universidad Hebrea. Algunas veces se cansaba de toda la atención que se le daba. Después de todo un día de estar visitando muchas instituciones judías, hizo un comentario de la asimilación judía, diciendo: la tragedia del pueblo judío es que yo no sé si le pasa lo mismo que a los otros pueblos. De hecho, estaba muy contento con las comunidades judías locales. En Uruguay, fundamentalmente, the community developed its own organizational frameworks and maintained its own institutions separate from the broader society. The Jews enjoyed tenían political libertades freedom, but did políticas, not achieve pero social lograban integration. integración. Relations with their non-Jewish compatriots were only Las relaciones eran solamente profesionales, pero no sociales. Zionist activity commenced La in actividad 1914. comenzó. Among those who welcomed Einstein to Montevideo were members of a delegation from the local Jewish community and its students. Einstein lodged with a Russian Jewish family in the home of chemist Naum Rosenblatt. La del químico Only a few Rosenblatt, events were planned. un judío ruso. Einstein se vio con representantes de la comunidad judía y se le hizo un banquete. La comunidad le hizo un banquete unos días después. Mencioné la participación de la misa al evento que se hizo en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, al que asistieron 4.000 personas para celebrar la inauguración en Jerusalén de la Universidad Hebrea, 4 días después de lo que se había hecho en Jerusalén. Einstein no fue el 1 de abril a Jerusalén, pero el involucramiento con la Universidad Hebrea se fue desarrollando con el tiempo. Voy a dar una reseña general de algunos de los puntos más importantes de su afiliación con la universidad. La primera evidencia documentada de su relación con la universidad se ve en una carta con Paul Epstein, y le responde al mes siguiente que está interesado en el proyecto de la universidad y le dice que va a tener un papel de influencia en el futuro. Einstein estaba entusiasmado con el establecimiento de la universidad porque estaba interesado en el movimiento sionista. De hecho, una de las cosas importantes fue justamente su compromiso con la Universidad de Hebrea. Cada vez la Universidad Judía él veía la universidad como un lugar donde pudieran encontrar un lugar tranquilo aquellos judíos que estuvieran viviendo ya persecución o climas inhóspitos en sus países. Él veía la universidad como un centro intelectual e incluso un santuario nuevo para el pueblo judío. Lo único que le preocupaba era que la universidad no fuera un factor de aislamiento del sionismo, oponiéndose a la estrechez de mente
y la mente cerrada. La próxima vez que participó fue juntando fondos en Estados Unidos en la primavera de 1921. Acompañó a Chaim Weizmann, del presidente de la organización sionista, y fue fundamentalmente a Nueva York y dio muchas conferencias y reuniones con académicos. Hubo varios temas que llevaron los planes de las organizaciones sionistas para la universidad, y también se veía a Einstein solamente le interesaba transmitir sus ideas científicas, y eso tendría un impacto importante en la población judía. Se consideró, desde el punto de vista de juntar fondos, fue muy exitoso. Se armó un comité que jugó un papel muy importante para la fundación de la universidad. Einstein describió su papel en Estados Unidos diciendo: tuve que dejar que me mostraran por ahí como un premio, hablando un número innumerable de veces en pequeñas reuniones y dando cientos de conferencias. El próximo viaje a Palestina y a España y a Japón también tuvo que ver con la universidad. En la visita en febrero del 2023, lo más festivo y el evento más importante de su estadía de 12 días fue la conferencia de inauguración de la Universidad de El Monte Scopus. La comisaría de policía estaba adornada con símbolos de las 12 tribus y con muestras de la Torá. La conferencia fue asistida por dignatarios judíos, cónsules extranjeros, dignatarios, y hubo quienes no asistieron. Menachem lo recibió diciendo: gran hermano, lo que hemos estado esperando durante 2000 años. Fue recibido con una ovación. Empezó a hablar en hebreo, pero le costaba leer. Dio una conferencia en francés durante 1 hora y media y luego otra ovación. La prensa judía en Palestina dijo que el evento era un gran desarrollo y lo describía como un festival nacional y científico. En un periodo después de la visita a Palestina, los planes para la creación de la Universidad hebrea fue culminar en abril de 2017. A la inauguración de esa universidad, decidió hacer ese viaje a América Latina, comenzando por los gobernadores de la universidad. 3 meses después de la apertura de la universidad, la primera señal de que Einstein no estaba de acuerdo fue porque no estaba de acuerdo con que los donantes más importantes americanos incidieran en la creación de la universidad. Para él, la importancia de la comunidad académica judía para determinar el curso futuro de la universidad joven es suprema importancia. El primer rector de la universidad fue alguien que a Einstein no le gustaba. Luchó contra los intentos del rector por controlar la Universidad de Jerusalén y el impacto de los aliados de los donantes americanos. En el curso de este conflicto con Magnus Einstein utilizó vocabulario diciendo que
eran como gusanos e incluso decía que que la universidad era un edificio lleno de gusanos. En el 1928 resignó a su capacidad, a su papel oficial y no lo recobraría sino hasta 1935. En mi breve charla espero haberles compartido algunos de los aspectos más importantes de los 2 centenarios que estamos celebrando, tanto la visita de Einstein en Uruguay y en particular con sus anfitriones uruguayos y también su participación en la historia de la Universidad Hebrea. Y vimos también algunos de los documentos que escribió para esos 2 eventos muestran su humanismo muy profundo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, por favor. One question here. In your presentation, you mentioned something of certain opposition Una oposición del Professor profesor Einstein Einstein con the respecto approach or the path the university was al taking. camino que estaba siguiendo la universidad. As you explained at the very beginning, he donated, he Él requested donó su biblioteca, un libro a la universidad. ¿Qué fue lo que pasó entre medio? Sí, como yo había mencionado, muchas gracias por la pregunta. En 1935, después de grandes reformas en la universidad y después de una lucha muy prolongada en la Universidad Hebrea entre el comité ejecutivo en Jerusalén y el organismo internacional, el Consejo Académico, que en ese momento también era un órgano internacional, se hicieron algunas reformas importantes. Las más importantes fueron designar un rector. Hasta ese momento la universidad solamente tenía un presidente, que era como el canciller o el rector general. Y se luchó mucho para designar lo que se llamó en la correspondencia entre Einstein y los otros miembros de la Junta de Gobernadores, la cabeza académica, es decir, el primer rector. La otra reforma importante fue la creación de un Senado, que sería el órgano más alto en la universidad. Después de esas 2 reformas, entonces, ahí sí cedió en su oposición, aceptando el liderazgo de la universidad y volvió a unirse apoyando a la universidad. Y desde el 35 hasta el 55, con su muerte, fue activo tanto en la Universidad Hebrea y en Princeton y en varias ocasiones. Y después en 1950, en su testamento, entonces designó a la Universidad Hebrea como el destinatario final de su trabajo, de sus documentos. Eso cambió porque al principio sus documentos estaban en su casa, después después de su muerte se llevaron a Princeton, donde los organizaron. Dukas y el profesor de ciencias de Harvard, Gerald Alton, organizaron y consolidaron los archivos en los 50. Fines de 50, principios de los 60. Los ejecutivos de la herencia realizaron una búsqueda sistemática de más material y triplicaron el tamaño de los archivos que había originalmente. De 14.000 documentos a 42.000 documentos. Y entonces, en ese caso, se dieron los derechos al Estado y transfirieron todo a la Universidad Hebrea. Y fue allí entonces que los archivos se llevaron a la Universidad Hebrea.
primero a la Biblioteca Nacional, y después cuando se separó la Biblioteca Nacional de la Universidad Hebrea, ya dejó de ser la biblioteca de la universidad y hubo una larga lucha para que los archivos quedaran en la Universidad Hebrea, porque las instalaciones de almacenamiento de la Biblioteca Nacional en ese momento no eran tan... Thank you. One question. You spoke about the Tú hablaste que Einstein dio conferencias por todo el mundo. ¿En qué idiomas las daba? Habitualmente en francés, porque el francés en ese momento era la lengua franca. Y entonces en los países que no eran de habla alemana, las daba en francés y después se traducían en el idioma local que fuera. Su inglés era muy rudimentario en aquella época. Hubo un periodo en el que tomaba clases, incluso antes de mudarse a Estados Unidos en 1933, pero era incapaz de dar conferencias. Algunas veces en alemán. Yo creo que en Japón dio charlas en alemán y después había traducción simultánea. Era un proceso muy laborioso. Sus charlas demoraban 4 horas porque se hacía traducción consecutiva, no había tecnología como para traducción simultánea. Hablar sobre las razones por las cuales el profesor Einstein rechazó la oferta de ser el segundo presidente del Estado de Israel. Bueno, no fue una iniciativa oficial del gobierno israelí, en aquella época era Ben Gurión, sino que hubo una campaña privada del editor, el dueño de un diario, Kalibach, y él hizo una campaña con mucha publicidad. Para eso hubo presión entonces del público para que se adoptara ese paso. Hay 2 anécdotas divertidas. Yitzhak Navon, que era el asistente de Ben Gurión, futuro presidente, estuvo en la embajada de Uruguay. Bueno, él tiene una anécdota de que en aquella época Ben Gurión se supone que le dijo a él: Dios nos ayude si Einstein acepta. Por otro lado, el lado de Princeton, Einstein y sus familiares en ese momento no se comprendió el papel del presidente y, medio en broma, empezaron a nominar ministros, que por supuesto no es algo que haría el presidente de Israel. Y escribió una carta muy emocionante en la que decía que, pese a sus vínculos tan fuertes con Israel, que era una de las cosas más importantes de su vida, él no pensaba que él tuviera las destrezas sociales y humanas como para ser su presidente. Martín, cerramos la noche. Sí. Agradeciendo a todos de haber venido. Nos vemos en el 101 aniversario de la Universidad Hebrea y por muchos años más de la Universidad Ort. Gracias a la embajadora de Israel, a todas las autoridades, a Edu Pola que vino desde Israel, a todos los decanos y a todos los amigos. Gracias, Martín. Y bueno, hasta la próxima, Martín. Bueno, muchas gracias por su presencia y será hasta una nueva ocasión.